La lluvia caía como un lamento sobre la vieja estación, mientras la ciudad seguía su curso, ajena a dos vidas ocultas bajo una manta delgada y un silencio cargado de esperanza. Ella llevaba en los ojos el coraje de quien lo ha perdido todo, menos la dignidad. Él, el peso de un mundo construido sobre certezas que ya no bastan. Cuando sus caminos se cruzan, algo invisible comienza a moverse, y nada volverá a ser como antes. La lluvia caía implacable sobre la estación Constitución aquella noche de invierno. Los últimos viajeros se apresuraban hacia las salidas, mientras el eco de sus pasos se mezclaba con el rumor persistente del aguacero golpeando el techo de metal. En un rincón apartado, bajo el resplandor amarillento de una lámpara desgastada, Camila Torres abrazaba a su pequeña Isabela de 6 años, intentando transmitirle un calor que ella misma apenas conservaba. «Mamá, ¿cuándo vamos a casa?», preguntó la niña con voz quebradiza, sus grandes ojos marrones brillando con una mezcla de inocencia y cansancio. Camila acarició el cabello oscuro de su hija, tragándose el nudo que sentía en la garganta. No tenía corazón para decirle que aquella estación era su hogar desde hacía 3 semanas, después de que no pudieran seguir pagando el modesto cuarto que alquilaban en La Boca. «Pronto, mi amor. Pronto encontraremos un lugar mejor», respondió, ajustando la pequeña manta que cubría los hombros de Isabela. El guardia de seguridad que se acercaba con paso decidido era el mismo que las había estado observando toda la semana. Camila reconoció la determinación en su mirada. Esta vez no habría advertencia. La estación cerraba y ellas debían marcharse a la intemperie. «Señora, ya le he dicho que no pueden quedarse aquí». «La estación cierra en 10 minutos», anunció el hombre con tono severo, pero no carente de cierta compasión resignada. «Por favor», suplicó Camila, incorporándose mientras sostenía la mano de su hija. «Solo esta noche. Está lloviendo mucho y la niña está cansada. Mañana buscaremos otro lugar, se lo prometo». El guardia suspiró, pasándose una mano por el rostro cansado. «Lo siento, son las normas. Pueden ir a un refugio municipal. El más cercano está lleno». «Ya llamamos hoy», respondió Camila, sintiendo cómo su dignidad se deshacía con cada palabra. Fue entonces cuando sucedió. Una voz profunda y serena atravesó el incómodo silencio. «¿Hay un problema, oficial?». Camila giró para encontrarse con un hombre alto, impecablemente vestido con un traje oscuro que contrastaba con su camisa blanca. Su paraguas goteaba formando un pequeño charco a sus pies, mientras sus ojos, de un verde intenso que parecían absorber toda la luz de la estación, se fijaban primero en el guardia y luego brevemente en ella y su hija. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. «El señor Villalba», murmuró el guardia, visiblemente sorprendido. «No, señor, solo cumplo con mi deber». «La estación cierra y estas personas no pueden permanecer aquí». El hombre, Leandro Villalba, según parecía, observó a Camila durante un instante que para ella se hizo eterno. No había lástima en su mirada, sino algo más difícil de interpretar. «Esta señora y su hija son mis invitadas», declaró con una naturalidad asombrosa. «Estaba a punto de recogerlas. Mi auto espera afuera». El guardia pareció dudar, pero la autoridad que emanaba de aquel hombre no dejaba espacio para cuestionamientos. «Por supuesto, señor Villalba. Disculpe la confusión». Cuando el guardia se alejó, Camila enfrentó al extraño, desconcertada y cautelosa. «¿Por qué ha hecho eso?», preguntó, colocando instintivamente a Isabela detrás de ella. Leandro Villalba extendió una tarjeta que extrajo de su bolsillo interior. «Hay un pequeño hotel a 2 cuadras de aquí. Está pagado por 3 noches. Tiempo suficiente para que encuentre algo mejor, supongo». Camila se quedó inmóvil, incapaz de tomar la tarjeta. La desconfianza se reflejaba en cada línea de su rostro. ¿Y qué espera a cambio? Una leve sonrisa, apenas perceptible, se dibujó en los labios del hombre. «Absolutamente nada», respondió con una serenidad que resultaba hipnótica. «A veces, señora Torres, el mundo simplemente devuelve lo que uno ha dado sin esperar nada a cambio». «¿Cómo sabía su nombre?». Camila no tuvo tiempo de preguntar, porque Isabela,
Con la inocencia propia de su edad, tomó la tarjeta de manos del extraño. «Gracias, señor», dijo la niña con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Leandro se agachó hasta quedar a la altura de Isabela, y por un instante, su expresión normalmente reservada se suavizó. «Cuida bien de tu mamá, ¿me lo prometes?». Antes de que Camila pudiera reaccionar, el misterioso benefactor ya se había incorporado y caminaba hacia la salida, su figura recortándose contra el fondo lluvioso de Buenos Aires. Solo entonces notó que había dejado caer algo más junto a la tarjeta, suficiente dinero para sustentarse una semana completa. «Espere», gritó Camila, pero su voz se perdió entre el estruendo final del último tren de la noche llegando a la estación. El pequeño puesto de flores de doña Teresa era un estallido de colores en medio del gris dominante de la estación Constitución. A pesar de estar ubicado en un rincón modesto, cerca de la entrada principal, atraía miradas por el cuidadoso arreglo de sus productos y por el aroma que perfumaba el aire circundante, contrastando con el habitual olor a metal y humanidad apresurada. Rosas para la señorita, claveles para la abuela, girasoles para alegrar cualquier rincón, cantaba la anciana florista con una voz gastada pero alegre, mientras sus manos arrugadas trabajaban con la delicadeza de quien conoce el lenguaje secreto de las flores. Camila acomodaba un ramo de margaritas cuando divisó a Isabela jugando con un pequeño tren de juguete que doña Teresa le había regalado. 3 días habían pasado desde el extraño encuentro con aquel hombre misterioso, y gracias a su inesperada generosidad habían podido descansar apropiadamente. Ahora, con el dinero restante y la oferta de doña Teresa para trabajar en su puesto, Camila comenzaba a recuperar algo parecido a la esperanza. «Tienes buenas manos, muchacha», comentó la anciana, observándola trabajar. «Las flores responden a tu toque. Es un don». Camila sonrió con modestia. «Mi abuela tenía un pequeño jardín en Tucumán. Me enseñó lo que sé. Pues deberías considerarlo seriamente. Tengo estos huesos viejos y cada vez me cuesta más madrugar. Podría enseñarte todo el negocio». La conversación se interrumpió cuando un elegante hombre de negocios se acercó al puesto. Camila lo reconoció inmediatamente. Era él, el mismo que las había ayudado aquella noche lluviosa. Su corazón dio un vuelco inesperado. «Buenos días», saludó Leandro Villalba con aquella voz profunda que Camila había recordado en sueños sin admitírselo a sí misma. «Quisiera un ramo de lo que usted recomiende». Doña Teresa pareció reconocer algo especial en la mirada que el hombre dirigía a su joven ayudante, porque sonrió con picardía y dio un paso atrás. «Camila tiene mejor ojo que yo para esto. Ella lo atenderá». Sintiéndose repentinamente torpe, Camila comenzó a seleccionar flores con manos ligeramente temblorosas. «¿Para qué ocasión sería?», preguntó sin atreverse a mirarlo directamente. Leandro observó cómo sus dedos delicados combinaban colores y texturas con natural elegancia. «Para agradecer a alguien que me ha hecho recordar algo importante». Camila asintió, concentrándose en las flores para evitar el magnetismo de aquellos ojos verdes. Mientras trabajaba, sentía su mirada sobre ella, estudiándola con una curiosidad que no parecía invasiva, sino genuinamente interesada. «¿Cómo está Isabela?», preguntó él súbitamente. La pregunta la sorprendió tanto que alzó la vista, encontrándose directamente con su mirada. «Está bien, gracias a usted». En ese momento, como invocada por la mención de su nombre, la pequeña se acercó corriendo. «Mamá, mira lo que hice», exclamó mostrando un dibujo colorido en un papel arrugado. Leandro se agachó para quedar a la altura de la niña, con una naturalidad que contrastaba con su apariencia formal. «Es muy bonito», comentó, señalando las figuras que representaban claramente a Camila e Isabela y lo que parecía ser un puesto de flores. «Tienes talento». Isabela sonrió con esa confianza instantánea que solo los niños poseen. «¿Quiere que le haga uno a usted también?». «Me encantaría», respondió él con una sonrisa que transformaba completamente su rostro serio. Mientras Isabela corría a buscar sus lápices, Camila terminó el ramo y se lo extendió. «Aquí tiene. Lirios blancos para la pureza, algunas rosas para expresar gratitud, y estas pequeñas flores azules son no me olvides, para recordar», completó él, tomando el ramo y rozando brevemente los dedos de Camila. El contacto, aunque fugaz,
Envió una corriente eléctrica por el brazo de la joven. Leandro pagó una cantidad excesivamente generosa, rechazando cualquier intento de darle cambio. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Camila finalmente, reuniendo valor. ¿Cómo sabía mi apellido aquella noche? Una sombra de algo indefinible cruzó el rostro de Leandro. Trabajo en el proyecto de renovación de esta estación. He observado este lugar y a sus habitantes durante semanas. Antes de que ella pudiera procesar completamente esta revelación, Isabela regresó con su dibujo. Leandro lo tomó con genuina apreciación, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo interior de su elegante chaqueta, justo sobre el corazón. «Gracias», dijo a la niña, y luego mirando a Camila, «volveré mañana». Mientras se alejaba, Camila notó que no llevaba el ramo con él. Lo había dejado sobre el mostrador del puesto, como si su verdadero propósito nunca hubiera sido comprar flores. «Ese hombre no vino por mis claveles», murmuró doña Teresa con una sonrisa conocedora, «y te mira como quien encuentra agua en el desierto». «No sea ridícula», respondió Camila, pero un sonrojo traicionero coloreó sus mejillas. «Seguramente solo siente lástima por nosotras». Desde la distancia, sin embargo, Leandro Villalba seguía observándolas. Su teléfono sonó insistentemente. Era Verónica, su prometida. Dudó un momento antes de silenciarlo y continuar su camino, con la imagen de Camila arreglando flores grabada en su mente, como una pintura que despierta emociones olvidadas. La oficina de Leandro Villalba, en el último piso de la Torre Villalba Tech, en Puerto Madero, era un espacio de cristal y acero que dominaba el horizonte de Buenos Aires. Desde allí, el empresario podía contemplar el río y los antiguos diques transformados en exclusivas zonas residenciales. Un reino de cristal que contrastaba dramáticamente con la estación Constitución y sus habitantes. «¿Me estás escuchando, Leandro?». La voz de Verónica Araoz, elegante como su vestido de diseñador, cortó sus pensamientos. «La cena con mis padres es mañana, y ni siquiera has confirmado si vendrás». Leandro giró su sillón ejecutivo para enfrentarla. Verónica era hermosa, sofisticada y perfecta para la imagen que se esperaba de la esposa de un magnate tecnológico. Y, sin embargo, mientras la observaba gesticular sobre planes de boda y compromisos sociales, sentía una distancia que crecía día tras día. «Lo siento», respondió automáticamente. «Estoy algo distraído con el proyecto de Constitución». Verónica hizo un gesto de irritación. «Siempre es algún proyecto, ¿no puedes delegarlo en Martín? Para eso lo tienes como director de innovación». En ese momento, como invocado por la mención de su nombre, Martín Ferreira entró en la oficina con una carpeta en la mano. Al ver a Verónica, hizo un gesto de disculpa. «Perdón por interrumpir, solo venía a dejar el informe que me pediste, Leandro. Incluye los datos socioeconómicos de las familias que se verán afectadas por la renovación de la estación». Verónica puso los ojos en blanco y tomó su bolso. «Veo que estás muy ocupado. Llámame cuando decidas priorizar nuestra relación sobre tus proyectos empresariales». Salió con un taconeo elegante, dejando tras de sí una estela de perfume caro y resentimiento. Martín se sentó frente a su jefe. «¿Problemas en el paraíso?», preguntó con la confianza que le daba ser amigo de Leandro desde la universidad. «Dame ese informe», respondió Leandro, evadiendo la pregunta. Hojeó las páginas hasta que sus ojos se detuvieron en un nombre. Camila Torres, 27 años, vendedora de flores, viuda. «Ah, la conoces», comentó Martín, observándolo con curiosidad. «Es una de las historias más interesantes. Quedó viuda hace 2 años cuando su marido, Andrés Ríos, murió en un accidente laboral. Era artista y profesor de baile comunitario en La Boca. Ella perdió todo y terminó viviendo con su hija en la estación». Leandro escuchaba, absorbiendo cada detalle como tierra sedienta. «¿Qué más?». «Según los informes sociales, viene de Tucumán. Tiene formación como maestra, pero abandonó la carrera cuando quedó embarazada. Su marido organizaba talleres culturales para niños de barrios vulnerables. Después de su muerte, ella intentó continuar con su labor, pero sin recursos. ¿Y la niña? Isabela». Martín alzó una ceja, sorprendido por el interés específico. «Estudiaba en una escuela pública hasta que perdieron su vivienda.
Dicen que tiene talento artístico, como su padre. Leandro permaneció en silencio, contemplando la fotografía adjunta al informe. Una Camila sonriente sostenía un cartel en una manifestación por derechos culturales, con Andrés a su lado y la pequeña Isabela en brazos. Había tal determinación y esperanza en aquella imagen que sintió una punzada de algo parecido a la envidia. «¿Por qué te interesa tanto esta familia?», preguntó Martín. Leandro cerró la carpeta. «Quiero que modifiques el proyecto. La renovación de la estación incluirá un espacio cultural dedicado a comunidades vulnerables. Eso incrementará los costos y retrasará la obra. La junta directiva no lo aprobará fácilmente». «Es mi empresa», respondió con una firmeza que no admitía réplica. «Yo asumiré los costos adicionales si es necesario». Esa tarde, Leandro regresó a la estación. Desde una prudente distancia, observó a Camila interactuar con los clientes. Sus gestos eran elegantes pero sencillos, y su sonrisa, aunque reservada, irradiaba una autenticidad que contrastaba con las expresiones calculadas a las que estaba acostumbrado en su círculo social. La vio agacharse para limpiar las lágrimas de un niño que había perdido a su madre entre la multitud, y luego guiarlo hasta el puesto de información. La forma en que sostuvo la pequeña mano, firme pero gentil, conectaba con algo profundo en él. «Es especial, ¿verdad?», dijo una voz a su lado. Era doña Teresa, quien lo había sorprendido en su contemplación. «Solo admiro su fortaleza», respondió Leandro, incómodo por haber sido descubierto. La anciana sonrió con sabiduría. La vida le ha dado muchos golpes, pero nunca ha perdido su bondad. Su marido, Andrés, era igual. Creían que el arte podía cambiar vidas. Parece que usted los conocía bien. Andrés daba clases de baile gratuitas aquí mismo, en la estación. Transformaba este lugar frío en algo mágico cada domingo. Después de su muerte, Camila intentó continuar, pero sin él. Leandro sintió una mezcla de admiración y algo más complejo. Un anhelo por experimentar esa pasión por algo más allá del éxito empresarial. «¿Y qué busca usted realmente, señor Villalba?», preguntó doña Teresa, como si hubiera leído sus pensamientos. «Porque no parece ser solo flores». Leandro no tuvo oportunidad de responder. Su teléfono sonó con una llamada de Verónica. Mientras lo silenciaba nuevamente, vio a Camila alzar la vista y sus miradas se encontraron a través de la distancia. Algo invisible pero poderoso vibró entre ellos, como el reconocimiento de dos almas que, pese a sus diferencias, compartían una misma búsqueda. Ese día, Leandro regresó a su lujoso apartamento con una certeza. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, y sin embargo, era Camila Torres quien poseía aquello que él había perdido en su camino hacia la cima. Los andenes de la estación Constitución bullían de actividad aquella tarde de viernes. La muchedumbre se movía en oleadas, siguiendo el ritmo marcado por los anuncios de arribos y partidas. Camila había terminado su jornada en el puesto de flores y ahora caminaba de la mano de Isabela, quien saltaba contenta tras conseguir que su madre le prometiera un helado. «¿De chocolate con almendras?», preguntó la niña, sus ojos brillando con anticipación. Camila sonrió apretando suavemente la pequeña mano. «De lo que tú quieras, mi amor. Te lo has ganado por ayudarme tan bien hoy». Era cierto. La pequeña había demostrado una habilidad natural para encantar a los clientes, convenciéndolos de comprar una flor adicional o simplemente arrancándoles una sonrisa en medio de la prisa cotidiana. Con el paso de los días, el puesto de doña Teresa había visto incrementar sus ventas, y la anciana no dejaba de repetir que la presencia de Camila e Isabela era mejor que cualquier publicidad. Mientras atravesaban el andén principal, Camila divisó a una niña de aproximadamente 10 años. Estaba elegantemente vestida, pero parecía desorientada, mirando ansiosamente a su alrededor como si buscara a alguien. «¿Estás perdida?», preguntó Camila, acercándose con instinto maternal. La niña asintió con lágrimas contenidas. «Mi tío estaba hablando por teléfono y me dijo que lo esperara, pero ya no lo veo». «¿Cómo te llamas?». «Milena Villalba», respondió la pequeña, y Camila sintió un vuelco en el estómago al reconocer el apellido. «¿Tu tío es Leandro Villalba?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Milena asintió. «¿Lo conoces?».
Antes de que Camila pudiera responder, un estruendoso silbato anunció la llegada de un tren. La multitud avanzó y en medio de la confusión, Milena dio un paso atrás, tambaleándose peligrosamente cerca del borde del andén. Lo que sucedió después ocurrió en cuestión de segundos, pero para Camila se desarrolló con la lentitud de una pesadilla. Vio a Milena perder el equilibrio, su pequeño cuerpo inclinándose hacia las vías donde el tren se aproximaba. Sin pensarlo, Camila soltó la mano de Isabela y se lanzó hacia la niña, agarrándola por el brazo y tirando de ella con todas sus fuerzas. Ambas cayeron al suelo del andén mientras el tren pasaba rugiendo a centímetros de ellas, envolviéndolas en una corriente de aire caliente. ¡Milena! El grito desesperado cortó a través del ruido. Leandro Villalba apareció entre la multitud, su rostro normalmente compuesto ahora transformado por el terror. Se arrodilló junto a ellas, abrazando a su sobrina mientras sus ojos recorrían frenéticamente su pequeño cuerpo en busca de heridas. «Estoy bien, tío», dijo Milena aferrándose a él. «Esta señora me salvó». Los ojos de Leandro se encontraron entonces con los de Camila, y ella vio algo que nunca había visto en él, vulnerabilidad pura y cruda. «Gracias», dijo con voz quebrada. «No sé cómo... ¡Mamá!». La voz de Isabela interrumpió el momento. La pequeña se abría paso entre las piernas de los curiosos que se habían reunido alrededor de ellos. Camila abrazó a su hija, súbitamente consciente de que la había soltado durante el rescate. «Perdóname, mi vida, no quise asustarte». «Fue muy valiente», dijo Isabela, mirando con admiración a su madre. Luego, notando a Milena, preguntó, «¿Estás bien?». Las dos niñas se miraron con la curiosidad natural de la infancia, y Milena asintió, sonriendo tímidamente. Un guardia de seguridad se acercó, ofreciendo ayuda, pero Leandro lo tranquilizó con un gesto. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, él ayudó a Camila a levantarse, sosteniendo su mano más tiempo del necesario. «Por favor», dijo en voz baja, «permítame agradecerle apropiadamente. ¿Aceptaría tomar un café conmigo?». Camila dudó, consciente de la intensidad de su mirada. «No es necesario, señor Villalba. Cualquiera hubiera hecho lo mismo». «No», respondió él con una certeza que la sorprendió. «No cualquiera arriesgaría su vida por una desconocida». Mientras Isabela y Milena comenzaban a conversar con la naturalidad que solo los niños poseen, Camila sintió una inexplicable sensación de calidez ante la insistencia de Leandro. «Solo un café», accedió finalmente. Leandro sonrió, y por primera vez, Camila vio en él no al poderoso empresario, sino al hombre vulnerable escondido tras la fachada de éxito. «Conozco un lugar tranquilo cerca de aquí», dijo, y luego, mirando a las niñas que ahora compartían los dulces que Milena llevaba en su bolsillo, añadió, «Y tienen excelentes helados de chocolate con almendras». Isabela alzó la mirada al escuchar su sabor favorito, y Camila no pudo evitar sonreír ante la coincidencia. «¿Cómo supo?», comenzó, pero se detuvo al ver la expresión de Leandro. «Porque presto atención a lo que importa», respondió simplemente. Y mientras caminaban hacia la salida, las dos niñas adelante y ellos siguiéndolas a corta distancia, Camila sintió que algo fundamental había cambiado. Ya no eran el magnate y la vendedora de flores, sino dos personas conectadas por un momento de auténtica humanidad. Lo que ninguno de los dos notó fue a doña Teresa observándolos desde el puesto de flores, una sonrisa sabia en su rostro arrugado. «Así comienzan las mejores historias», murmuró para sí misma, acomodando un ramo de rosas rojas que había estado preparando todo el día. La cafetería El Rincón de Palermo era un oasis de tranquilidad a pocas cuadras de la estación, con sus paredes color terracota y sus ventanales que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. El lugar parecía existir en una dimensión distinta a la del bullicio metropolitano. Leandro guió a Camila y las niñas hasta una mesa en el rincón más apartado. Milena e Isabela, que habían desarrollado una instantánea complicidad, se sentaron juntas, cuchicheando y dibujando en las servilletas que el camarero les había proporcionado, junto con dos enormes copas de helado. «No debería permitirle comer dulces antes de la cena», comentó Camila, observando a su hija saborear con deleite el helado de chocolate. «A veces las reglas están para romperse».
respondió Leandro con una sonrisa que suavizaba su rostro habitualmente serio. Especialmente después de una experiencia como la de hoy. El camarero les sirvió café y se retiró discretamente. Durante unos instantes, ambos guardaron silencio, conscientes de la extraña intimidad que se había creado entre ellos. «Nunca podré agradecerte lo suficiente», dijo finalmente Leandro, abandonando el tono formal que había mantenido hasta entonces. «Milena es todo lo que me queda de mi hermana». Camila alzó la mirada, sorprendida por la confesión. «¿Tu hermana?» «Falleció hace un año. Cáncer». La palabra cayó pesadamente entre ellos. «Desde entonces, Milena vive conmigo. Intento ser un buen tutor, pero a veces me siento completamente perdido». La vulnerabilidad en su voz tocó algo profundo en Camila. Este hombre poderoso, acostumbrado a controlar imperios empresariales, se mostraba ahora tan humano y frágil como cualquier otro. «Los niños no vienen con manual de instrucciones», dijo ella suavemente. «Todos improvisamos lo mejor que podemos». Leandro observó a Camila con renovado interés. «Pero tú pareces hacerlo excepcionalmente bien. Isabela es una niña extraordinaria». «Tengo mis momentos de duda», confesó Camila, revolviendo su café. «Especialmente desde que Andrés...» Su voz se quebró ligeramente. «Tu esposo», completó Leandro. Camila asintió, sorprendida de que él conociera ese detalle. Ante su expresión interrogante, Leandro se apresuró a explicar. «El proyecto de renovación de la estación incluye estudios socioeconómicos de quienes dependen de ella. Tu nombre apareció en los informes». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. «Entonces, ¿todo esto es solo parte de tu investigación?», preguntó Camila, un filo de decepción en su voz. «No», respondió él con firmeza. «Lo que hice por ti y tu hija aquella noche lluviosa no tuvo nada que ver con el proyecto, ni tampoco esto». Sus miradas se encontraron, y Camila sintió que podía ver más allá de la fachada del empresario exitoso, hasta el hombre que luchaba con sus propias pérdidas y responsabilidades. «Andrés era profesor de baile y artista comunitario», dijo ella, decidiendo confiar. «Creía que el arte podía transformar vidas, especialmente las de los niños en situación vulnerable. Cuando murió en ese accidente, no solo perdí a mi compañero, sino también nuestros sueños compartidos». «Lo intentaste continuar», afirmó Leandro, no como una pregunta, sino como una constatación. «Sí, organicé talleres en la estación durante un tiempo, pero sin recursos, sin apoyo». Camila se encogió de hombros. La vida cotidiana se impuso. Pagar el alquiler, alimentar a Isabela, hasta que ni siquiera eso fue posible. Leandro observó a las niñas, que ahora compartían los dibujos con expresiones de mutua admiración. Isabela explicaba algo con gestos apasionados, mientras Milena la escuchaba fascinada. «¿Sabes qué me dijo Milena hace un momento?», comentó Leandro. «Que Isabela le está enseñando a bailar». Camila sonrió con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Se parece tanto a su padre. Tiene esa misma pasión por expresarse a través del movimiento». «La pasión es el ingrediente esencial de cualquier vida que valga la pena», reflexionó Leandro. «Yo la perdí en algún momento del camino, enfocándome solo en el éxito empresarial». La confesión flotó entre ellos como una hoja recién caída, delicada y significativa. «Nunca es tarde para redescubrirla», sugirió Camila, sorprendiéndose a sí misma por el atrevimiento de aconsejar a alguien como él. Leandro la miró intensamente, como si intentara memorizar cada detalle de su rostro. «¿Te gustaría cenar conmigo mañana? Tú y tu hija, por supuesto». La invitación tan directa y al mismo tiempo tan cargada de posibilidades dejó a Camila momentáneamente sin palabras. «No es una buena idea», respondió finalmente. «¿Por qué no?». «Porque pertenecemos a mundos diferentes, Leandro. Lo que para ti puede ser un pasatiempo, una obra de caridad o una curiosidad pasajera, para mí...». Se detuvo, incapaz de completar la frase. «Para ti podría ser algo real», completó él con una intensidad que la estremeció. «Precisamente por eso quiero esa cena, porque estoy cansado de lo artificial, de las relaciones basadas en conveniencias y apariencias». Las niñas se acercaron en ese momento, interrumpiendo la conversación. Isabela tenía los labios manchados de chocolate y una sonrisa radiante.
¿Podemos volver a vernos mañana?, preguntó, mirando a Milena con esperanza. Leandro volvió sus ojos hacia Camila, la pregunta implícita flotando entre ellos. «Por favor, mamá», insistió Isabela. «Milena nunca ha jugado a las escondidas en la estación». Camila suspiró, dividida entre la cautela y algo más profundo que comenzaba a florecer en su interior. «Está bien», cedió finalmente, «pero solo una cena». El restaurante que Leandro había elegido para la cena era elegante pero discreto, ubicado en un antiguo palacete de San Telmo. Con sus arcos coloniales y patios interiores llenos de vegetación, el lugar combinaba la sofisticación con un ambiente acogedor que hizo que Camila se sintiera menos fuera de lugar de lo que temía. «Es precioso», comentó mientras un camarero les conducía a una mesa apartada en un rincón del jardín interior, iluminado por pequeñas luces que pendían de los árboles como estrellas suspendidas. Isabela miraba todo con ojos maravillados, aferrándose al vestido azul que Camila había rescatado del fondo de su pequeña maleta. Era lo único elegante que conservaba de su vida anterior, y aún así sentía que no era suficiente para la ocasión. «Estás hermosa», dijo Leandro como si hubiera leído sus inseguridades. Su mirada recorrió brevemente el sencillo vestido azul, con una apreciación que iba más allá de la tela. Camila se sonrojó, agradeciendo la tenue iluminación que ocultaba su reacción. «Gracias por invitarnos. Isabela ha estado emocionada todo el día». «¿Y tú?», preguntó él, sus ojos verdes fijos en ella, con una intensidad que la desconcertaba. Antes de que pudiera responder, Isabela interrumpió con entusiasmo infantil. «¿Dónde está Milena? ¿Va a venir también?». Una sombra de culpabilidad cruzó el rostro de Leandro. «Lo siento, pequeña. Milena está con su profesora de piano esta noche, pero me pidió que te diera esto». Extrajo de su bolsillo un pequeño paquete envuelto en papel brillante que entregó a Isabela. La niña lo abrió con dedos impacientes para descubrir una pulsera de cuentas coloridas. «La hizo ella misma», exclamó con genuina admiración. «Es como las que papá y yo hacíamos juntas». La mención de Andrés creó un breve silencio que Leandro no intentó llenar con palabras vacías. En lugar de eso, miró a la niña con respeto. «Tu papá debe haber sido un hombre muy especial», dijo finalmente. Isabela asintió con seriedad impropia de su edad. Era el mejor bailarín del mundo, y hacía que la gente sonriera, incluso cuando estaban tristes. «Un talento invaluable», respondió Leandro, y en su tono había una sinceridad que conmovió a Camila. La cena transcurrió con una naturalidad que sorprendió a ambos adultos. Leandro demostró una paciencia infinita con las preguntas curiosas de Isabela, respondiendo con seriedad a sus interrogantes sobre por qué los edificios altos no se caían o cómo funcionaban los trenes. «¿Le gustas?», comentó Camila, cuando la niña se alejó momentáneamente para admirar la pequeña fuente del jardín. «Normalmente es más reservada con los extraños». «Los niños son buenos jueces de carácter», respondió él, observando a Isabela con una expresión que Camila no supo interpretar. «No tienen filtros sociales ni prejuicios, solo confían en lo que sienten». Hubo algo en esa observación, en la forma en que sus ojos seguían a la pequeña, con una mezcla de nostalgia y anhelo, que reveló a Camila una nueva faceta de este hombre enigmático. «¿Nunca has pensado en tener hijos propios?», preguntó, y de inmediato se arrepintió de su atrevimiento. Leandro giró hacia ella, sorprendido por la pregunta directa. «Verónica no quiere hijos», respondió después de un momento. «Al menos no en los próximos 5 años. Tiene planes de carrera que no incluyen la maternidad». El nombre flotó entre ellos como un recordatorio de realidades que Camila había preferido ignorar durante la velada. «Tu prometida», dijo, y no era una pregunta. «Exprometida», corrigió Leandro, y ante la mirada interrogante de Camila, añadió. «Terminamos hace 3 días, o más bien, ella terminó conmigo cuando le dije que quería replantear nuestra relación». La confesión dejó a Camila sin palabras. Antes de que pudiera responder, Isabela regresó a la mesa, solicitando permiso para probar el postre que un camarero ofrecía en la mesa contigua. Mientras la niña disfrutaba de su soufflé de chocolate, Leandro se inclinó hacia Camila. «No quiero que pienses que esto tiene algo que ver contigo»,
dijo en voz baja. La relación con Verónica estaba terminada mucho antes de conocerte. Simplemente no tenía el valor de admitirlo. Camila asintió, insegura de cómo responder a esta revelación. Para su alivio, la conversación derivó hacia temas más ligeros: los sueños de Isabela de convertirse en bailarina como su padre, los recuerdos de Camila sobre Tucumán, las anécdotas de Leandro sobre su trabajo. Cuando el postre terminó, Isabela comenzó a cabecear de sueño, apoyando su cabeza en el brazo de su madre. «Creo que es hora de irnos», dijo Camila, acariciando el cabello de la niña. Leandro asintió, pero antes de llamar la cuenta, extrajo un sobre de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó Camila sin tocarlo. «Una propuesta», respondió él, «sobre ese espacio cultural que mencioné». Camila abrió el sobre con dedos cautelosos y extrajo varios documentos. Eran planos preliminares para un centro cultural dentro de la Estación Constitución, con espacios para talleres, aulas y un pequeño auditorio. «Esto es...». Sai comenzó, incapaz de terminar la pregunta. «Quiero que lo dirijas», dijo Leandro simplemente, «que continúes el legado de Andrés». Los ojos de Camila se empañaron. En ese momento, Leandro extendió su mano sobre la mesa, cubriéndola de ella en un gesto que iba más allá de lo profesional. «A veces encontramos nuestro propósito en los lugares más inesperados», murmuró. Y mientras sus dedos se entrelazaban brevemente, algo invisible pero poderoso comenzó a tejerse entre ellos, tan delicado y a la vez tan firme como los hilos que unen estrellas en una constelación. Una semana había transcurrido desde aquella cena, y la vida de Camila parecía haber adquirido un ritmo nuevo, como si una melodía desconocida pero armoniosa se hubiera infiltrado en su rutina. La propuesta de Leandro para dirigir el futuro centro cultural la había dejado en un estado de incredulidad esperanzada, dividida entre el temor de ilusionarse demasiado y la emoción de recuperar el sueño que había compartido con Andrés. Aquella tarde de domingo, el andén número 8 de la Estación Constitución presentaba un aspecto inusual. Leandro había conseguido que las autoridades ferroviarias les permitieran utilizar el espacio durante unas horas, y ahora Isabela, junto con otros 5 niños que vivían en situaciones precarias alrededor de la estación, participaban en una improvisada clase de baile. 1, 2, 3, giro y reverencia, indicaba Camila, demostrando los movimientos con una gracia natural que recordaba sus días como ayudante de Andrés en los talleres comunitarios. Los niños la imitaban con diversos grados de éxito, riendo cada vez que perdían el equilibrio o chocaban entre ellos. Milena, que había insistido en participar, mostraba una seriedad adorable en su concentración, como si cada paso fuera una ecuación compleja que debía resolver. Desde un costado del improvisado salón de baile, Leandro observaba la escena con una mezcla de admiración y algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. Vestía de manera informal, con jeans y una camisa azul arremangada hasta los codos, tan alejado de su habitual traje ejecutivo que algunos empleados de la estación habían pasado junto a él sin reconocerlo. «¿Por qué no te unes, tío?», preguntó Milena, acercándose a él durante una pausa. Leandro sonrió negando con la cabeza. «No soy bailarín, pequeña». «El papá de Isabela decía que todos podemos bailar», intervino Camila, quien había escuchado el intercambio. «Solo hay que encontrar la música que llevamos dentro». Sus ojos se encontraron y Leandro sintió un peculiar cosquilleo en el estómago, como si estuviera al borde de un precipicio maravilloso y aterrador a la vez. «En ese caso», dijo, levantándose con fingida solemnidad, «¿me haría el honor, profesora Torres?». Camila reprimió una sonrisa y extendió su mano. «Es un vals sencillo, solo déjese llevar». El contacto de sus manos envió una corriente eléctrica por el brazo de Leandro. Torpe al principio, intentó seguir el ritmo que ella marcaba, concentrándose en no pisarla y al mismo tiempo en ignorar la calidez que emanaba de su cuerpo tan cerca del suyo. «Relájese», murmuró Camila. «No es una reunión de negocios, es solo un baile». Poco a poco, la rigidez inicial de Leandro fue cediendo. Los niños, envalentonados al ver al imponente hombre de negocios convertido en aprendiz, formaron un círculo alrededor de ellos, aplaudiendo y riendo cada vez que Leandro lograba completar un giro sin tropezarse.
Tiene potencial, señor Villalba, comentó Camila con un brillo travieso en los ojos. Con unas clases más, podría ser el rey del baile en sus galas empresariales. ¿Es esa una invitación?, preguntó él, sorprendiéndose de su propio atrevimiento. Algo cambió en el aire entre ellos. El baile se volvió más lento, más íntimo. Ya no eran la profesora y el alumno, sino un hombre y una mujer moviéndose en perfecta sincronía, como si hubieran bailado juntos toda la vida. Los niños, cansados de observar, reiniciaron sus propios juegos bajo la supervisión de doña Teresa, quien había llegado con refrescos y galletas. Solo Isabela permaneció observando a su madre y a Leandro, una expresión indescifrable en su rostro infantil. «Tu hija nos mira», comentó Leandro en voz baja. Camila dirigió una mirada hacia Isabela y sonrió. «Está evaluando su técnica, señor Villalba. Es una crítica exigente». «¿Y cuál será su veredicto?» «Eso depende», respondió Camila, su voz adquiriendo un tono más serio. «Isabela no solo juzga los pasos de baile, lee intenciones como todos los niños». Leandro comprendió la advertencia implícita. Con delicadeza, detuvo el baile, pero no soltó la mano de Camila. «Mis intenciones son transparentes», dijo con una sinceridad que sorprendió a ambos. «Quiero conocerte, Camila, no como parte de un proyecto o una obra de caridad, como mujer». El corazón de Camila dio un vuelco ante la intensidad de su mirada y la honestidad de sus palabras. Sentía que se acercaban a un punto sin retorno, y parte de ella quería dar ese paso, mientras otra recordaba las lecciones dolorosas del pasado. Estaban tan absortos en ese momento que no notaron a Isabela, acercándose hasta que la pequeña tiró suavemente de la camisa de Leandro. «¿Puedo bailar contigo también?», preguntó con su característica franqueza. Leandro se agachó hasta quedar a su altura. «Sería un honor, señorita Isabela, aunque debo advertirte que soy principiante». «No importa», respondió la niña con seriedad. «Yo te enseñaré como hacía papá». La simplicidad de aquel ofrecimiento, cargado de significado, emocionó a Leandro más que cualquier discurso. Tomando las pequeñas manos de Isabela en las suyas, comenzó a moverse siguiendo sus indicaciones entusiastas y a menudo contradictorias. Camila observaba la escena con el corazón encogido. Había algo tan natural en la forma en que Leandro interactuaba con su hija, una gentileza que iba más allá de la cortesía social. Por un instante, permitió que su mente vagara hacia posibilidades que hasta hacía poco le habrían parecido absurdas. Cuando la improvisada clase terminó, Leandro acompañó a Camila hasta el pequeño apartamento que ahora ocupaban gracias a su intervención. En la puerta, un silencio cargado de expectativa se instaló entre ellos. «Gracias por hoy», dijo finalmente Camila. Isabela no se divertía así desde... No pudo terminar la frase, pero no era necesario. Leandro comprendía. «El mérito es tuyo», respondió. «Has mantenido vivo ese espíritu en ella, a pesar de todo». Sus rostros estaban tan cerca que Camila podía percibir el aroma de su colonia mezclado con algo más personal y cálido. Por un momento, pareció que Leandro iba a inclinarse para besarla, pero en lugar de eso, tomó su mano y la llevó a sus labios en un gesto anticuado pero intensamente íntimo. «Hasta mañana», murmuró contra su piel, y aunque sus labios no se habían encontrado, Camila sintió como si algo profundo y verdadero acabara de comenzar. El sol de la tarde bañaba el despacho de Leandro en la torre Villalba Tech. Desde la ventana panorámica, Buenos Aires se extendía majestuosa, con el río al fondo reluciendo como una cinta plateada. En la amplia mesa de reuniones, Camila examinaba los planos del futuro centro cultural, mientras Martín Ferreira explicaba los detalles técnicos del proyecto. «Como pueden ver, hemos adaptado el diseño para preservar la estructura histórica de esa ala de la estación», indicaba el director de innovación. «El área para talleres tendría capacidad para 40 personas y el pequeño auditorio podría albergar presentaciones para un público de hasta 100 personas». Camila pasaba sus dedos por el papel, casi temerosa de que los planos se desvanecieran al tocarlos. Por momentos sentía que estaba soñando. «Es más de lo que jamás imaginé», murmuró alzando la vista hacia Leandro, quien observaba su reacción con intensidad contenida. Martín, percibiendo la corriente invisible entre ellos, recogió sus documentos.
Los dejo para que discutan los detalles finales. Cualquier ajuste que desees hacer, Camila, solo tienes que indicarlo. Cuando la puerta se cerró tras él, un silencio cómodo se instaló en la oficina. Leandro se acercó y se sentó junto a Camila, tan cerca que podía percibir el sutil aroma a flores que parecía acompañarla siempre. «¿Qué opinas?», preguntó, consciente de que su propuesta iba mucho más allá de un simple proyecto arquitectónico. Camila respiró hondo. «Es perfecto, Leandro. No sé cómo agradecerte. Es como si hubieras leído los sueños de Andrés, nuestros sueños». La mención de su difunto esposo ya no creaba tensión entre ellos. En las últimas semanas, mientras trabajaban juntos en el concepto del centro cultural, Andrés se había convertido en una presencia respetada en sus conversaciones, un legado que ambos querían honrar. «Serías la directora, con total libertad creativa», continuó Leandro. «El financiamiento está asegurado por 5 años a través de la fundación de mi empresa». Camila frunció ligeramente el ceño. «¿Y después?». Leandro sonrió ante su perspicacia. «Después, el centro debería ser autosustentable, pero te ayudaré a establecer alianzas con instituciones culturales y educativas. No estarás sola en esto, Camila». La promesa implícita en esas palabras iba más allá del ámbito profesional, y ambos lo sabían. «Hay algo más que debo decirte», añadió Leandro, su tono volviéndose más serio. «He terminado mi relación con Verónica». Aunque Camila ya lo sabía, escucharlo confirmado con tal claridad hizo que su corazón se acelerara. «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó, aunque en el fondo conocía la respuesta. Leandro tomó sus manos entre las suyas. «Porque no quiero que existan sombras entre nosotros. Porque lo que está creciendo aquí», hizo un gesto que abarcaba a ambos, «es demasiado valioso para arriesgarlo con malentendidos». Camila sintió un nudo en la garganta. En apenas un mes, este hombre había trastocado su mundo de maneras que jamás hubiera imaginado. No solo con su apoyo material, sino con su presencia constante, con la forma en que escuchaba, con el respeto con que trataba a Isabela. «Tengo miedo, Leandro», confesó en un susurro. «Miedo de confiar, de ilusionarme, de que todo esto sea demasiado bueno para ser verdad», completó él con una sonrisa comprensiva. «Lo entiendo, pero te pido que confíes, no en las circunstancias, sino en lo que sientes aquí». Con delicadeza, posó su mano sobre el corazón de Camila. El gesto, tan íntimo y a la vez tan respetuoso, derribó las últimas defensas de Camila. Sin palabras, se inclinó hacia él, cerrando el espacio entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso suave, apenas un roce que contenía promesas de profundidades por descubrir. Cuando se separaron, Camila vio en los ojos de Leandro un reflejo de su propia vulnerabilidad y esperanza. «Hay algo más», dijo él sin soltarla. «El proyecto contempla un apartamento para ti e Isabela en el edificio anexo a la estación, para que puedan estar cerca del centro cultural». La magnitud de la oferta la dejó sin palabras. Un hogar estable, un trabajo significativo, un nuevo comienzo. Todo lo que había soñado se materializaba ante ella como un milagro inesperado. «¿Aceptas?», preguntó Leandro, y en su voz había una nota de inseguridad que revelaba cuánto significaba para él su respuesta. Camila estaba a punto de responder cuando su teléfono vibró. Al leer el mensaje, su rostro palideció. «¿Qué sucede?», preguntó Leandro, alarmado por su expresión. «Es doña Teresa», respondió Camila con voz temblorosa. «Hay un reportaje en el diario sobre la demolición de la estación. Dice que comenzarán la próxima semana». El periódico descansaba sobre la pequeña mesa del apartamento temporal, su titular como un grito acusador. «Comenzará demolición en Estación Constitución. Villalba Tech lidera el proyecto de modernización». La fotografía mostraba a Leandro en un elegante traje, estrechando manos con funcionarios gubernamentales frente a un cartel que anunciaba el futuro Puerto Madero del Sur. Camila releía el artículo por tercera vez, cada palabra un puñal que profundizaba la herida. No mencionaba ningún centro cultural, solo espacios comerciales de alta gama y revitalización para atraer inversiones. No había una sola referencia a preservar el espacio para las familias que dependían de la estación.
No contesta mis llamadas, murmuró doña Teresa sentada frente a ella. La anciana florista había traído el periódico directamente a su puerta aquella mañana, su rostro arrugado, contraído por la preocupación. «Es domingo», respondió Camila mecánicamente, aunque sabía que esto no significaba nada para un hombre como Leandro. Lo había visto trabajar en festivos, responder correos electrónicos durante la cena, atender llamadas a medianoche. «Niña, no quiero decirte, te lo dije, pero...» «Lo sé», cortó Camila, cerrando el periódico con un golpe seco. «Fui una ingenua. Creí en sus palabras, en sus promesas». La rabia se mezclaba con una tristeza profunda. No era solo la decepción por los planes del Centro Cultural desvanecidos, era el dolor de haber abierto su corazón, de haber permitido que Isabela se encariñara con él, de haber soñado con posibilidades que ahora reconocía como espejismos. «¿Qué harás ahora?», preguntó la anciana. Camila se levantó y comenzó a sacar la ropa del pequeño armario, colocándola desordenadamente en la maleta que nunca había terminado de desempacar completamente. «Irnos. Alejarnos de aquí antes de que sea demasiado tarde». «¿A dónde?». La pregunta quedó flotando en el aire. Camila no tenía respuesta. Sus ahorros eran escasos, apenas suficientes para un pasaje de autobús y algunas semanas de subsistencia. «Tucumán, quizás», dijo finalmente. «Aún tengo una prima allí. Podríamos quedarnos con ella mientras encuentro trabajo». «¿Y la escuela de Isabela?». «Acaba de adaptarse aquí». Camila se detuvo, las manos temblorosas sobre un pequeño vestido de su hija. «Encontrará otra escuela. Los niños se adaptan rápido». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, sabía que estaba mintiendo. Isabela finalmente había comenzado a sonreír de nuevo, a hacer amigos, a hablar de un futuro que incluía baile y arte, como su padre había soñado para ella. «Deberías hablar con él primero», sugirió doña Teresa con tono cauteloso. «Quizás haya una explicación». Camila negó vehementemente. «¿Qué explicación podría haber? El artículo es clarísimo. Todo este tiempo, mientras me hablaba de preservar la estación, de espacios culturales, de ayudar a las familias, estaba planeando demolerlo todo para construir tiendas de lujo. Pero las miradas entre ustedes, los gestos, las sonrisas, eso no se puede fingir, niña». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. El corazón de Camila dio un vuelco, imaginando por un momento que podría ser Leandro. Pero cuando abrió se encontró con Martín Ferreira, el director de innovación de Villalba Tech. «Camila», comenzó, su expresión sombría, «necesito hablar contigo. Es sobre el proyecto». Ella lo miró con frialdad. «No hay nada que hablar. El artículo lo dice todo. Ahórrate las explicaciones y dile a tu jefe que no se moleste en inventar excusas». Martín suspiró y extendió una carpeta. «Al menos, mira esto antes de tomar decisiones». «¿Más planos falsos? ¿Más promesas vacías?». «Son los planos reales, Camila, los que fueron aprobados oficialmente ayer». Con reticencia, tomó la carpeta y la abrió. Lo que vio la dejó sin aliento. Eran los mismos diseños del Centro Cultural que había discutido con Leandro, pero ahora con sellos oficiales de aprobación, y junto a ellos, un contrato con su nombre, designando la directora del Centro Cultural Estación Esperanza. «No entiendo», murmuró confundida. «El periódico dice...». «El periódico publicó información parcial y desactualizada», explicó Martín. «Es cierto que originalmente el proyecto contemplaba una demolición completa, pero Leandro modificó todo el concepto hace semanas. Ha estado luchando contra la junta directiva y los inversores para preservar esa ala de la estación y convertirla en el centro cultural». Las implicaciones de sus palabras golpearon a Camila como una ola. «¿Dónde está él? Necesito hablar con él». «Ese es el problema», respondió Martín, su tono volviéndose más serio. Se suponía que hoy presentaría el proyecto modificado a la prensa, pero canceló todo. Su asistente dice que recibió una llamada esta mañana y salió precipitadamente de su apartamento. Nadie sabe dónde está. Un presentimiento oscuro se instaló en el pecho de Camila. «Isabela», murmuró repentinamente alarmada. Ella salió temprano para jugar con Milena en los jardines del edificio.
Leandro iba a recogerlas para llevarlas al zoológico. Sin esperar respuesta, Camila tomó su abrigo y salió corriendo, con Martín y doña Teresa siguiéndola, la anciana a un paso mucho más lento. Mientras bajaba las escaleras a toda velocidad, un pensamiento martilleaba en su mente. Había juzgado a Leandro sin darle la oportunidad de explicarse exactamente lo que temía que otros hicieran con ella cuando conocían su situación. Al llegar al jardín, no encontró rastro de las niñas. Un guardia de seguridad les informó que el señor Villalba había recogido a ambas hacía más de una hora. ¿Dijo dónde iban?, preguntó Camila, intentando controlar el pánico en su voz. Mencionó algo sobre el hospital, respondió el guardia, y el corazón de Camila se detuvo por un instante. ¿Hospital?, repitió. La palabra un eco aterrador. Martín ya estaba marcando en su teléfono. Llamaré a todos los hospitales cercanos, dijo con eficiencia profesional. Mientras esperaban, Camila sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No solo había dudado injustamente de Leandro, sino que ahora algo podría haberle sucedido a Isabela. La culpa y el miedo se entrelazaban en su interior como serpientes venenosas. Finalmente, el teléfono de Martín sonó. Tras una breve conversación, se volvió hacia Camila, su expresión indescifrable. «Las encontraron», dijo. «Hospital italiano. Isabela tuvo un ataque de asma severo mientras jugaba. Leandro la llevó de urgencia. Los pasillos del hospital italiano parecían interminables mientras Camila corría, guiada por una enfermera que la conducía hacia la sala de pediatría. El miedo convertía cada segundo en una eternidad, cada paso en un esfuerzo titánico. «Habitación 302», indicó la enfermera cuando finalmente llegaron al piso correcto. Camila se detuvo un instante frente a la puerta, preparándose mentalmente para lo que encontraría dentro. Al abrir, la escena que la recibió quedó grabada en su memoria con la nitidez de un relámpago. Isabela dormía en la cama hospitalaria, pequeña y frágil bajo las sábanas blancas. A su lado, Leandro sostenía su manita entre las suyas, la cabeza inclinada en una actitud de súplica silenciosa. Al sentir su presencia, levantó la mirada. Sus ojos, enrojecidos y cansados, se iluminaron al verla. «Está estable», susurró antes de que ella pudiera formular la pregunta. «El médico dice que fue un ataque severo, pero respondió bien al tratamiento». Camila se acercó temblorosa a la cama, acariciando el cabello de su hija. «¿Qué pasó?» «Estábamos jugando en el parque. Comenzó a toser y de repente no podía respirar. No sabía que tenía asma. Tuvo algunos episodios cuando era más pequeña», explicó Camila. «El médico dijo que podía superarlo con el tiempo». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de palabras no dichas, acusaciones y defensas que parecían insignificantes ante la cama de hospital. «El artículo», comenzó Leandro. «Martín me explicó», interrumpió ella. «Perdóname por dudar». Leandro negó con la cabeza. «Debí contarte sobre el proyecto original. Cuando te conocí, la demolición ya estaba planificada. Pero después, todo cambió». Sus miradas se encontraron en la penumbra de la habitación y Camila vio en sus ojos una sinceridad que derritió sus últimas dudas. «¿Por qué?», preguntó en un susurro. «¿Por qué cambiarlo todo por nosotras?». Leandro soltó suavemente la mano de Isabela y se acercó a Camila. Con delicadeza tomó su rostro entre sus manos. «Porque ustedes me mostraron lo que realmente importa. Antes solo veía oportunidades de negocio. Ahora veo personas, sueños, posibilidades de cambiar vidas». La confusión en el rostro de Camila se transformó lentamente en comprensión. «El centro cultural es real», confirmó él. «Los planos que viste, el contrato, todo. He tenido que enfrentar a la junta directiva y renegociar con el gobierno, pero está aprobado. Se construirá en el ala este de la estación, preservando la estructura histórica. El resto será modernizado, pero sin desplazar a nadie». Isabela se movió en sueños, murmurando algo incomprensible. Ambos se volvieron hacia ella, unidos en su preocupación. «Ha preguntado por ti», dijo Leandro. «Incluso cuando apenas podía respirar, quería saber dónde estaba su mamá». Camila sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Gracias por traerla tan rápido».
Actué por instinto, respondió él, y había una vulnerabilidad en su voz que Camila nunca había escuchado antes. Cuando la vi luchar por respirar, sentí como si mi propio corazón se detuviera. Nunca había experimentado tanto miedo. Estas palabras, tan simples y a la vez tan reveladoras, desarmaron las últimas defensas de Camila. Sin pensarlo, se inclinó hacia él, apoyando su frente contra su pecho. Leandro la rodeó con sus brazos, ofreciendo un refugio que ella no sabía que necesitaba hasta ese momento. «Te vi empacando», murmuró él contra su cabello. «Desde la ventana del jardín, ibas a marcharte sin hablar conmigo». «Lo siento», respondió ella, su voz amortiguada contra su camisa. «El miedo a ser herida me hizo actuar precipitadamente». Leandro asintió, comprendiendo. «Prometo que nunca te daré motivos para dudar. No puedo garantizar que todo será perfecto, pero siempre seré honesto contigo». Un suave quejido desde la cama alertó a ambos. Isabela abría los ojos lentamente, desorientada por el entorno desconocido. «Mamá», llamó con voz débil. Camila se apresuró a su lado, tomando su mano. «Aquí estoy, mi amor. Todo está bien». La niña miró a su alrededor, reconociendo a Leandro. Una pequeña sonrisa iluminó su rostro pálido. «Le pedí a las estrellas que trajera a mamá», dijo con la lógica peculiar de la infancia. Y funcionó. Leandro se acercó al otro lado de la cama. «Eres muy valiente, Isabela. ¿Puedo seguir llamándote tío?», preguntó la niña con inocencia. La pregunta, tan simple y a la vez tan cargada de significado, creó un momento de suspensión entre los tres. Camila contuvo la respiración, consciente de que la respuesta de Leandro podría definir el curso de sus vidas. «Me gustaría», respondió él, su voz ronca de emoción. «Me gustaría mucho». Y mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, bañando la habitación de hospital con una luz dorada, algo nuevo comenzaba a florecer entre ellos. No solo perdón, sino una promesa de futuro compartido. Una suave melodía de piano llenaba el apartamento, mientras Camila ordenaba los últimos libros en la estantería. Habían pasado 3 semanas desde el incidente en el hospital, y la vida parecía haber encontrado un nuevo ritmo, más armónico y esperanzador. El apartamento que ahora ocupaban era modesto pero luminoso, ubicado en un edificio cercano a la estación. Leandro lo había encontrado para ellas como solución temporal mientras avanzaban las obras del centro cultural, que incluiría su vivienda definitiva. A diferencia del anterior, este tenía 2 habitaciones, una cocina amplia y un pequeño balcón desde donde se podían ver los árboles del parque cercano. «¿Te gusta así, mamá?», preguntó Isabela, mostrando orgullosa el dibujo que acababa de terminar. Una representación colorida de su nueva casa, con 3 figuras sonrientes en la puerta. Camila se acercó, notando que una de las figuras era más alta y tenía el cabello oscuro, como Leandro. «Es precioso, mi amor. ¿Puedo preguntarte quiénes son estas personas?» «Nosotros», respondió la niña con naturalidad. «Tú, yo y papá Leandro». La simplicidad con que Isabela había pronunciado aquellas palabras dejó a Camila sin aliento. No había corregido a su hija cuando comenzó a referirse a Leandro como tío, pero papá era algo completamente diferente, algo con un peso emocional que no sabía si estaban listos para asumir. El timbre interrumpió sus reflexiones. Al abrir la puerta, encontró a Leandro con varios paquetes y una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. «Traje la cena», anunció, entrando con la familiaridad de quien se siente en casa, «y algunas sorpresas para las 2 damas de esta casa». Isabela corrió a abrazarlo, y él la alzó en brazos con un cariño que ya no intentaba disimular. La niña se apresuró a mostrarle su dibujo, sin filtrar su nueva denominación para él. «Mira, papá Leandro, dibujé nuestra familia». Camila contuvo la respiración, observando atentamente la reacción de Leandro. Él miró el dibujo con seriedad, luego a Isabela y finalmente a Camila, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Es un título importante», dijo con suavidad, dejando a la niña en el suelo y agachándose para quedar a su altura. «¿Estás segura de que quieres llamarme así?» Isabela asintió con la solemnidad que solo los niños pueden manifestar en los momentos verdaderamente importantes. «Papá Andrés está en el cielo, pero tú estás aquí para cuidarnos.
Doña Teresa dice que algunas personas tienen la suerte de tener dos papás. Leandro abrazó a la niña, ocultando la emoción que amenazaba con desbordarse. Cuando alzó la mirada hacia Camila, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Si te incomoda», comenzó ella, pero él negó con la cabeza. «Es el mayor honor que he recibido», respondió con voz ronca. Durante la cena, compartieron anécdotas y planes. Leandro les contó sobre los avances del centro cultural, cómo los talleres ya tenían lista de espera, y cómo el nombre de Andrés Ríos aparecería en la fachada del auditorio principal. Más tarde, cuando Isabela ya dormía, se sentaron en el pequeño balcón, contemplando las luces de la ciudad. «¿Estás asustada?», preguntó Leandro tomando su mano. «Aterrorizada», confesó Camila con una pequeña sonrisa. «Todo está sucediendo tan rápido. A veces temo despertar y descubrir que ha sido un sueño». Él besó sus dedos con delicadeza. «Es real, Camila. Lo que estamos construyendo juntos es real y sólido». «Isabela te adora», dijo ella. «No quiero que salga lastimada así». «No hay sí», interrumpió él con firmeza. «Estoy aquí para quedarme, en las condiciones que tú determines, al ritmo que necesites». Bajo el cielo estrellado de Buenos Aires, sus labios se encontraron en un beso que sellaba una promesa no dicha, pero profundamente sentida, la de reconstruir juntos lo que la vida había fragmentado. El otoño pintaba Buenos Aires con tonos cobrizos cuando Camila recibió la carta que cambiaría nuevamente el rumbo de su vida. El remitente, Instituto Cultural de Córdoba, despertó inmediatamente su curiosidad. Al abrirla, sus manos temblaron levemente. Era una invitación formal para dirigir un programa de danza comunitaria en la capital cordobesa. El proyecto, explicaba la misiva, se había inspirado en el éxito inicial del Centro Cultural Estación Esperanza, cuya inauguración parcial, aun con las obras en curso, había captado la atención de instituciones culturales de todo el país. Ofrecían un contrato por 2 años, alojamiento incluido, y la posibilidad de integrar a Isabela en la Escuela de Artes asociada al instituto. Camila releía la carta cuando sintió unos brazos rodeándola por detrás. El aroma familiar de Leandro la envolvió mientras él apoyaba suavemente su mentón en el hombro de ella. «¿Buenas noticias?», preguntó con voz adormilada. Había pasado la noche anterior revisando contratos para el centro cultural y se había quedado dormido en el sofá, algo cada vez más frecuente en las últimas semanas. «No estoy segura», respondió Camila, entregándole la carta. Leandro la leyó en silencio, su expresión volviéndose seria con cada línea. Cuando terminó, la dejó cuidadosamente sobre la mesa. «Es una gran oportunidad», dijo finalmente, aunque Camila percibió la tensión en su voz. «Lo es», concordó ella. «Pero significaría dejar todo esto. El Centro Cultural Buenos Aires, tú». La última palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de un peso que aún no se atrevían a nombrar completamente. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Leandro tomando sus manos. «No lo sé», confesó Camila. «Una parte de mí siente que debería aceptar por Isabela, por mí, por la oportunidad profesional, pero otra parte...» «¿Qué dice esa otra parte?», insistió él, acercándose más. «Que aquí también hemos encontrado un hogar». Los ojos de Leandro brillaron con emoción contenida. Respiró profundamente, como reuniendo valor. «Ven conmigo», dijo de repente, guiándola hacia el balcón. El amanecer despuntaba sobre la ciudad, bañando los edificios de luz dorada. En el horizonte se recortaba la silueta de la estación Constitución, ahora parcialmente cubierta por andamios y grúas. «Camila Torres», comenzó Leandro, su voz más firme de lo que ella esperaba. «Estos meses contigo e Isabela han sido los más significativos de mi vida. He redescubierto qué significa realmente el éxito. No es acumular riqueza o poder, sino construir algo que perdure, que transforme vidas». Se arrodilló frente a ella, extrayendo una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «No tienes que elegir entre tu carrera y nosotros», continuó. «Podemos construir esa vida juntos, en Córdoba si es lo que deseas. Puedo dirigir Villalba Tech desde allí, ampliar el proyecto del Centro Cultural a otras ciudades. Lo que importa es que estemos juntos». Abrió la caja,
revelando un anillo con una piedra azul, sencillo pero elegante. «Era de mi madre», explicó. «Cásate conmigo, Camila. Formemos oficialmente la familia que ya hemos comenzado a construir». Camila contuvo la respiración, abrumada por la magnitud del momento. Las dudas y miedos parecían tan lejanos ahora como estrellas desvaneciéndose ante la luz del alba. «¿Estás seguro?», preguntó, una última vacilación. «Tu vida está aquí, tu empresa. Mi vida está donde estén tú e Isabela», respondió con una convicción que derritió sus últimas resistencias. «Lo demás son solo estructuras que pueden adaptarse». En ese instante, la puerta del balcón se abrió y apareció Isabela, frotándose los ojos somnolientos. Al ver a Leandro arrodillado, se detuvo, súbitamente despierta y atenta. «¿Le estás pidiendo a mamá que se case contigo?», preguntó con la directa inocencia de la infancia. Leandro sonrió, extendiendo su mano libre hacia ella. «Así es, estoy pidiendo que seamos oficialmente una familia. ¿Qué opinas?». La niña se acercó mirando alternativamente a ambos adultos y luego al anillo. Con solemnidad tomó la mano de su madre y la unió a la de Leandro. «Dile que sí, mamá», susurró, aunque lo suficientemente alto para que él escuchara. «Es lo que papá Andrés querría». Las lágrimas brotaron silenciosas por las mejillas de Camila. En esas simples palabras, su hija había despejado la última sombra de duda. Se arrodilló también, quedando a la altura de los dos seres que ahora componían su mundo. «Sí», dijo simplemente, su voz quebrada por la emoción. «Sí a Córdoba, sí a construir juntos, sí a todo». El ala este de la estación Constitución resplandecía bajo las luces recién instaladas. Después de 8 meses de intenso trabajo, el Centro Cultural Esperanza finalmente abría sus puertas. La antigua estructura había sido preservada en su esencia, pero ahora albergaba amplios espacios para talleres, un auditorio con capacidad para 200 personas y pequeñas aulas donde ya se impartían clases de música, danza y artes plásticas. 5 minutos para la ceremonia, anunció Martín ajustando su corbata con nerviosismo. Camila asintió, alisando el sencillo vestido blanco que había elegido para la ocasión. Desde una esquina del escenario, observaba a los asistentes que comenzaban a ocupar sus lugares. Autoridades municipales, representantes de instituciones culturales, periodistas y, lo más importante, familias del barrio que habían visto nacer este proyecto. «¿Estás nerviosa?», preguntó Leandro, acercándose por detrás y tomando su mano. «Un poco», confesó ella, entrelazando sus dedos con los suyos. El anillo de compromiso brillaba en su dedo, recordatorio constante del camino recorrido. «Es mucha responsabilidad, y nadie mejor que tú para asumirla», respondió él con una confianza que la reconfortaba. Un grupo de niños se acercó corriendo, liderados por Isabela, quien lucía un tutú celeste para la presentación inaugural. Detrás de ellos, doña Teresa avanzaba a paso lento, elegante con su vestido de flores a pesar de su edad. «Ya estamos listos, mamá», exclamó Isabela, prácticamente saltando de emoción. Leandro se agachó hasta quedar a la altura de los pequeños. «Recuerden, esto es solo un ensayo general. Mañana será la verdadera presentación». Los niños asintieron con solemnidad fingida antes de correr hacia los camerinos improvisados. Isabela se detuvo un momento, regresando para abrazar a Leandro. «Gracias, papá», susurró antes de seguir a sus compañeros. Aquellas 2 palabras, pronunciadas con tanta naturalidad, aún tenían el poder de conmover a Leandro hasta las lágrimas. Camila apretó su mano, compartiendo la emoción del momento. La ceremonia comenzó puntualmente. Tras los discursos formales llegó el momento más significativo, la develación de la placa conmemorativa en la entrada del auditorio principal. «Es un honor para mí», dijo Leandro frente al micrófono, «inaugurar oficialmente el Auditorio Andrés Ríos». Un aplauso espontáneo recorrió la sala mientras se descubría la placa de bronce con el nombre del fallecido artista. Camila, quien había insistido en mantener esto como una sorpresa, cubrió su boca con las manos, incapaz de contener la emoción. Andrés Ríos creyó en el poder transformador del arte cuando nadie más lo hacía, continuó Leandro. Su espíritu vive en cada rincón de este centro,
en cada niño que descubrirá aquí su propio potencial creativo. Tras la ceremonia oficial, llegó el momento de la presentación infantil. 12 niños, entre ellos Isabela y Milena, ocuparon el escenario con el nerviosismo y entusiasmo propios de su edad. La coreografía, sencilla pero emotiva, narraba la historia de una estación de tren que se transformaba en un jardín florido gracias al poder de la imaginación y el trabajo conjunto. Mientras observaba a su hija danzar con gracia natural, Camila sintió que un ciclo se completaba. De las cenizas de sus sueños rotos había surgido algo nuevo y hermoso, una segunda oportunidad que honraba el pasado mientras construía futuro. La presentación concluyó con una imagen poderosa. Los niños formando un círculo alrededor de Isabela, quien sostenía un pequeño farol iluminado, símbolo de la esperanza que había dado nombre al centro. El público se puso de pie en una ovación espontánea. Camila buscó la mirada de Leandro entre la multitud y lo encontró observándola con una intensidad que aún la estremecía. «Te amo», articuló él en silencio, y esas palabras resplandecieron en la inauguración como el verdadero milagro que habían construido juntos. La luz de la tarde bañaba la plaza central de Córdoba, tiñendo de dorado las copas de los árboles y acariciando las fachadas coloniales. En un banco junto a la fuente, Camila observaba a Isabela, ahora de 8 años, practicar pasos de ballet con otras niñas bajo la supervisión de una joven profesora que había sido su alumna en el programa comunitario. Con una mano, Camila acariciaba distraídamente su vientre abultado de 6 meses. La vida que crecía dentro de ella parecía responder a la música lejana con pequeñas patadas rítmicas que la hacían sonreír. «Pensativa», comentó Leandro sentándose a su lado y ofreciéndole un vaso de agua fresca. «¿En qué viaja esa mente tuya?» «En lo mucho que ha cambiado todo en 2 años», respondió ella, apoyando su cabeza en el hombro de su esposo. «A veces apenas puedo reconocer mi vida anterior». El Centro Cultural Esperanza de Córdoba, ubicado en un antiguo mercado restaurado, se había convertido en un modelo replicado ya en 3 ciudades más. El programa de danza comunitaria que Camila dirigía había recibido reconocimiento nacional por su labor de integración social a través del arte. «¿Extrañas Buenos Aires?», preguntó Leandro, entrelazando sus dedos con los de ella. «A veces», admitió Camila. «Extraño a Doña Teresa, la estación, los lugares donde crecí con Andrés. Podríamos visitarlos este fin de semana. Martín dice que el centro cultural está floreciendo. Han ampliado los talleres y ahora tienen lista de espera para las presentaciones». Camila sonrió, agradecida por la forma en que Leandro siempre honraba su pasado, sin celos ni inseguridades. El recuerdo de Andrés había encontrado un lugar respetuoso en su nueva vida, como una estrella lejana que aún brilla y guía sin interferir con el calor del sol presente. «Me gustaría», respondió. «Además, quiero que Isabela vea los avances del mural que están pintando con su diseño». La niña había heredado el talento artístico de su padre y, a pesar de su corta edad, había ganado un concurso para ilustrar la fachada del auditorio que llevaba el nombre de Andrés. Aquel pequeño triunfo representaba una forma de conexión entre su pasado y su presente, un puente entre 2 padres que nunca se habían conocido, pero que compartían el amor por ella. «Papá, mamá, miren», gritó Isabela, ejecutando una pirueta perfecta antes de correr hacia ellos. «¡Bravo!», aplaudió Leandro, recibiéndola con un abrazo que la hizo girar por los aires. «¿El bebé ya puede oírme?», preguntó la niña, acercando su rostro al vientre de Camila. «Perfectamente», aseguró ella, «y reconoce tu voz, siente cuando estás cerca». Isabela sonrió colocando su pequeña mano sobre la de su madre. «Hola, hermanito, te estamos esperando». La familia emprendió el camino de regreso a casa, una pequeña pero acogedora casa con jardín, cerca del centro cultural. Al pasar frente a la catedral, Isabela se detuvo para observar a un grupo de turistas. «¿Sabes qué, mamá?», comentó con la seriedad filosófica que a veces adoptaba. «Creo que papá Andrés nos envió a papá Leandro, como un ángel guardián que cuida de nosotras». Camila intercambió una mirada con Leandro, ambos conmovidos por la sabiduría inocente de la niña. «Es posible», respondió finalmente. «La vida tiene formas misteriosas de reparar lo que se rompe
y construir algo nuevo y hermoso a partir de los fragmentos. Cuando llegaron a casa, el sol comenzaba a ponerse. En el horizonte, los primeros colores del atardecer pintaban el cielo con promesas de un nuevo amanecer, tan cierto y esperanzador como el amor que habían encontrado bajo el andén. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.